Joven mendiga cambia vida en medianoche, anciana observa y descubre una verdad impactante. La noche caía en la ciudad con un manto de misterio, las luces titilaban como estrellas en la oscuridad. Allí, en la esquina de la plaza, una joven de mirada perdida se encogía en un rincón, envuelta en un abrigo raído que no podía ocultar el frío ni el hambre que la consumían. La gente pasaba de largo, ajena a su dolor, ignorando el secreto que la anciana, observando desde la distancia, estaba a punto de descubrir. De repente, un estruendo rompió el silencio, un carro que frena bruscamente, disparando ecos que reverberaban entre las paredes desgastadas. La joven alzó la mirada, sus ojos mostraban rasgos de una vida llena de sufrimiento, pero también de una irreprimible chispa de esperanza. Entonces, un viento helado sopló, trayendo consigo un aroma dulce, un perfume que llevó a la anciana a recordar tiempos mejores. ¿Era su imaginación o realmente algo extraordinario estaba a punto de suceder? El corazón le latía con fuerza mientras se acercaba más, sus pasos resonando en el piso de piedra. En un vistazo furtivo, la anciana notó cómo la joven cerraba los ojos, como si se preparara para un viaje a un lugar desconocido. ¿Qué secreto se escondía detrás de esa mirada perdida? En ese instante, un susurro flotó en el aire, era como si alguien hubiera mencionado su nombre. La anciana apretó los dientes, confundida entre la realidad y el hechizo que parecía envolver el espacio. Algo en la atmósfera cambió, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. El murmullo alrededor despertó sus sentidos, murmullos inquietos, expresiones de incredulidad. ¿Viste eso? No puede ser real. La gente empezaba a girar, sus ojos fijos en la joven. La chispa de vida en escena estaba a punto de estallar en un fuego que nadie podría ignorar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrías perderte todo el contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás allí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La joven respiró hondo, como si cargara un secreto que podría cambiarlo todo. Y entonces, en un giro inesperado, levantó sus manos temblorosas al cielo. Un rayo de luna iluminó su rostro, y fue ahí cuando la anciana percibió un brillo extraño en sus ojos, algo que desafiaba la lógica. ¿Acaso la joven estaba invocando algo más allá de este mundo? Una energía palpable recorrió el ambiente, electrificando cada rincón. Este no era un encuentro cualquiera, había algo místico en juego, no se podía ignorar el zumbido en el aire, como si un destino inevitable se acercara. La anciana dio un paso más hacia adelante, incapaz de contener la curiosidad. ¿Qué verdad impactante se destaparía esa noche mágica? Cuando la luna tocó el rostro de la joven, sus manos se movieron con una gracia inesperada. Aquella danza era más que movimientos, era un ritual, una invocación que resonaba dentro de ella, como un eco lejano que despertaba memorias ocultas. Los murmullos del público se intensificaron, entre asombro y temor, contagiados por la energía creciente que se enredaba en sus corazones. La anciana, atrapada en el hechizo del momento, sintió sus propias venas palpitar al ritmo del fervor que emanaba de la mendiga. De pronto, el viento cambió de dirección, como si la joven tuviera poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Las hojas de los árboles susurraban un mensaje arcano, mientras las luces de la plaza parecían vibrar con una intensidad nueva. ¿Qué está sucediendo?, pensó la anciana, incapaz de apartar la mirada de la figura etérea ante ella. La alineación de la luna y las estrellas parecía haber conjurado algo monumental. En ese instante, un grito quebró el silencio sagrado que se había creado. Un hombre del fondo de la plaza, con ojos de locura, acusó a la joven. «Bruja. Eres una bruja». La multitud se dividió entre los defensores y aquellos que sentían miedo. La confusión se palpaba en el aire. La anciana sintió un escalofrío recorrer su espalda, sabiendo que los tiempos habían cambiado, y que el miedo podía llevar a la condena. La joven, lejos de amedrentarse, se volvió hacia su acusado.
En sus ojos un fuego que desafiaba toda la oscuridad de la plaza. No soy lo que piensas, su voz resonó, clara y potente. Soy la portadora de un legado olvidado, un poder que no debe ser temido, sino abrazado. Las palabras fueron como un canto que se alzó por encima del clamor, llevando consigo la promesa de algo insólito. Ella empezó a girar con más intensidad, y los ecos de sus movimientos fueron elevándose, abriéndose paso en el aire como una melodía antigua. La anciana, sintiendo que su propia vida había crecido ligada a aquella joven, recordó historias sobre ancestros que habían hablado de entidades poderosas que podían cambiar destinos. ¿Era posible que esa chica fuera la manifestación de una conexión olvidada, un símbolo de esperanza para todos los que habían perdido la fe? La idea hizo latir su corazón con fuerza, ya no solo por la curiosidad, sino por un sentido renovado de propósito. Sin embargo, la atmósfera se tornó inquietante, y el hombre que había gritado fue empujado por otros, acercándose con una antorcha encendida. Fuego. Debemos purgar esta maldición. El pánico se desató en la multitud mientras las llamas comenzaban a ser alzadas. La joven alzó más alto sus manos, un gesto de desafío. Para. No entiendan esto como miedo sino como redención. Las palabras resonaron y el viento pareció detenerse. La anciana se dio cuenta de que el acto que la joven estaba a punto de llevar a cabo no solo cambiaría su vida, sino el destino de todos los presentes. El silencio absoluto envolvió el lugar en aquel instante decisivo. Los ojos de la joven se cerraron y, entonces, un destello iluminó la noche, un resplandor que nunca habían visto. Que fuerzas ancestrales estaban a punto de despertar. La anciana se asomó al borde del abismo, conteniendo la respiración mientras la realidad se tambaleaba. Entonces, un estruendo reverberante llenó el aire. Algo había cambiado, algo más grande que ellos. Pero, ¿habría esperanza o solo un abismo oscuro les esperaba? La anciana se preguntó si el sacrificio de la joven luego tenía un precio que nadie podría imaginar. La luna miraba con tristeza, y una pregunta permanecía en el aire. La verdad estaba más cerca de lo que nunca lo había estado, pero ¿a qué costo? La plaza temblaba por el eco del estruendo que finalmente se hizo presente. Con un fulgor cegador, un camino de luces serpenteantes emergió del cuerpo de la joven, formando patrones en el aire que deslumbraban a todos. La anciana pudo sentir cómo la energía vibrante de la joven la envolvía, casi como si tuviese un hilo que las unía a ambas. Los murmullos se convirtieron en gritos de asombro y miedo, mientras el aire crepitaba con una electricidad palpable. ¿Qué es esto?, se preguntó la anciana, entre asustada y maravillada. Los rostros de los aldeanos se iluminaban por la luz mágica que emanaba de la joven, revelando la mezcla de admiración y terror que se apoderaba de ellos. Y, aún así, había quienes se mantenían firmes, decididos a deshacer lo que veían como una amenaza. El hombre con la antorcha lanzó una mirada desesperada a su alrededor, buscando apoyo entre sus aliados. Esto es obra del diablo. No podemos permitir que siga. A la hoguera. Su voz resonó, demandando la acción de aquellos que aún creían en el poder de su furia. Poco a poco, aquellos que se mantenían a su lado empezaron a moverse hacia la joven como un mar de sombras. El resplandor de la luz pareció intensificarse, casi como si la joven se nutriese del miedo de todos. Con un grito lleno de desesperación, la anciana se adelantó. Esperen. ¿No ven lo que está sucediendo? No es lo que piensan. Su voz, aunque anciana, llegó con autoridad. Las miradas se volvían hacia ella, confusas pero intrigadas. La joven no se detuvo. Propulsada por una fuerza interior, sus movimientos eran cada vez más fluidos y eróticos, como si estuviese tejiendo un hechizo en la misma esencia del aire. La oscuridad no es mi enemiga, proclamó. Soy la luz que puede traer un nuevo amanecer, un amanecer que ustedes han olvidado. El brillo a su alrededor creció hasta formar una esfera cegadora, envolviendo a la joven en un halo resplandeciente. Los murmullos se tornaron en gritos de admiración, pero también de terror. La anciana sintió el impulso de protegerla, al darse cuenta de que si la joven caía, todo lo que conocían podría seguirla en la caída. Podía ver cómo las manos temblorosas de algunos querían alzar sus antorchas, pero muchos habían quedado hipnotizados por el espectáculo. Mírenla, gritó la anciana. ¿No sienten cómo vibra su energía? Es un llamado.
Escúchenla, por favor. El crujido de las ramas, el susurro del viento, la melodía de las hojas comenzaron a acompañar el resplandor mientras se formaba una conexión sin igual con la naturaleza. La luna brilló intensa en el cielo, como un faro que iluminaba el camino. Pero el hombre de la antorcha no se dio por vencido. Ella está tentando a los secretos oscuros. No se dejen engañar. Vengan conmigo. Su grito reverberó, dividiendo nuevamente a la multitud, mientras la energía de la joven se cruzaba con los corazones temerosos, la anciana sintió que el tiempo se detenía. Ese instante se expandió y se arrugó, estirando los límites de la realidad en torno a ellos. En su pecho ardía un deseo de compartir el fuerte legado que llevaban sus ancestros, un poder que había sido transmitido de generación en generación, una fuerza que podría transformar su mundo. La joven extendió sus brazos hacia la multitud, un gesto que imploraba unidad. Esto puede ser nuestro renacer, una sanación que ni siquiera saben que necesitan. Su voz reverberó, llena de esperanza y desafío, pero justo en ese sentimiento de comunidad, un furioso grito de batalla estalló en la plaza. Un nuevo grupo se apresuró hacia ella, armado con hachas y antorchas, sacudiendo la convicción de muchos. La anciana, aterrorizada, se dio cuenta de que el destino de la joven dependía de un argumento crucial. ¿Es en el fuego donde se purifica el alma o es en el abrazo del espíritu compartido donde encontramos la verdadera fuerza? El silbido del viento se convirtió en una advertencia de que ya no había retorno. ¿Podría la joven señalar una nueva era sin sucumbir a la violencia? Las preguntas brotaban sin parar, formando un nudo en la garganta, mientras el estruendo de la plaza bailaba entre el miedo y la luz. La noche había despertado, y el futuro estaba más cerca de lo que creían. Pero, ¿quién pagaría el precio de ese despertar? La anciana se aferraba al presentimiento de que todo iba a cambiar. Pero en realidad todos estaban listos para abrazar la transformación. El caos en la plaza alcanzó su punto de quiebre. El hombre con la antorcha, empujado por un fervor destructivo, lanzó su luz hacia la joven, como si fuera un frente de batalla. No se dejen seducir. Ella trae sombras, no luz. Gritó con una rabia ciega. La multitud titubeó brevemente, atrapada entre la fascinación de lo desconocido y el miedo que incitaba a la violencia. La esfera luminosa alrededor de la joven comenzó a pulsar con un ritmo que parecía resonar en los corazones de aquellos que la rodeaban. Cada latido de luz parecía invitar a los temerosos a dar un paso adelante en vez de atrás. La anciana sintió que el tiempo se aceleraba, la energía electromagnética que emanaba de la joven la hacía vibrar, como si entrelazaran sus destinos en ese instante crucial. No dejen que el miedo les robe la esperanza, la anciana imploró, mientras sus manos temblaban al elevarse como alas en un intento de proteger a quien consideraba el alma perdida del pueblo. La luz de la joven se intensificó, atrapando las almas inquietas de los aldeanos, llamando a aquellos que aún albergaban un atisbo de valentía que se alzara sobre el terror. Sin embargo, el grupo que avanzaba, frenético y decidido, se abalanzó contra el resplandor, alzando sus armas con una determinación letal. Ella es un monstruo. Merece el fuego. Vociferó uno de ellos, su rostro retorcido en una mezcla de rabia y temor. El eco de su grito reverberó, desatando el pánico entre los presentes. La anciana, con cada fibra de su ser en tensión, vislumbró el abismo al que se arriesgaban a caer. No se dejen llevar por el odio. Volvió a gritar, haciendo un esfuerzo por no perderse en la tormenta de voces que estallaban a su alrededor. El aire se cargó de una tensión densa, un sopor que emanaba del conflicto que acechaba. A medida que los hombres acercaban sus hachas afiladas y las llamas de las antorchas danzaban, la joven giró su rostro hacia la anciana, sus ojos llenos de una luz que prometía tanto dolor como liberación. «Protégenme», murmuró la joven, su voz apenas un susurro en comparación al estruendo. La anciana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, cada respiración se tornaba más difícil de sostener. No era solo la vida de una joven lo que estaba en juego, era el destino de sus pueblos, de su legado, de su esencia. Un fuerte retumbar resonó en la plaza, como si la misma tierra estuviera gritando. Y en ese instante, el cielo se abrió, dejando caer un torrente de estrellas que chisporrotearon sobre ellos, entrelazándose con la luz de la joven.
Un estallido de colores brindó un nuevo sentido a la noche y la multitud se paralizó. ¿Qué es esto?, se preguntaron algunos mientras se dejaban llevar por el espectáculo astral. Sin previo aviso, un relámpago cruzó el cielo, golpeando la plaza con una fuerza incontrolable. Las antorchas cayeron, los hombres se tambalearon, y la joven, impulsada por esa energía divina, se adelantó un paso, como si invocara a los mismos dioses del cielo. Pero entonces, un grito desgarrador interrumpió su ascenso. «No. No puedes hacerlo», exclamó la anciana, reconociendo en el eco de su voz la esencia de su propia tristeza y sacrificio. La joven debía enfrentarse a su destino, pero ¿a qué costo? Mientras la plaza permanecía en tenso silencio, la pregunta reverberaba en el aire: ¿quiénes serían los verdaderos monstruos en esa noche de luces y sombras? El futuro estaba colgando de un hilo, y la anciana sintió que el desenlace se acercaba. No podía permitir más que el caos reinara. Todo estaba a punto de cambiar, pero ¿podría la joven abrazar su luz sin sucumbir a la oscuridad que amenazaba consumarla? La explosión de luz y color llenó la plaza, revelando una transformación en el rostro de la joven. Sus ojos, antes dulces y vulnerables, centelleaban como estrellas en una noche sin fin. La anciana, con el corazón encogido, sintió que el mundo a su alrededor se tornaba cada vez más femenino, fluido, vivo. Las sombras que antes parecían acechar solo ahora se convertían en figuras danzantes, juguetonas y caprichosas, pero no había tiempo para maravillas, no mientras el clamor del miedo seguía surgiendo, fuerte y creciente. En ese momento, un hombre avanzó con paso decidido, un antiguo conocido de la anciana, su mirada marcada por la oscuridad que empujaba su decisión. «Basta de espectáculos. Es hora de eliminar a lo que amenaza nuestra paz», gritó, y el grupo se unió a él, enlazando sus voces en un grito homogéneo de ciega furia. «No. Deténganse». La anciana alzó las manos, su voz resonando por encima del estruendo, pero las palabras parecían ser devoradas por el viento. La joven, imperturbable, mantenía su posición mientras un fuerte viento comenzaba a soplar, recogiendo las hojas muertas del suelo y empujando la energía que emanaba de su ser hacia el frente. «Confíen en mí», murmuró, casi más para sí misma que para la multitud. Y esa súplica resonó en la anciana, en la memoria de tiempos pasados cuando la esperanza era suficiente para sostener la fe en tiempos turbulentos, pero la marea de odio estaba en camino, y su fuerza desatada parecía imbatible. La esfera luminosa se agitó, creciendo en intensidad hasta abarcar la plaza completa, revistiendo a sus aldeanos en una niebla de incertidumbre. Entonces, como si fuera una tormenta que finalmente encontraba su camino, la joven levantó los brazos. Un torrente de energía brilló a su alrededor, mientras tomaba la iniciativa de dirigir la luz hacia su propio corazón. Ese acto, honesto y desinteresado, hizo temblar a quienes la observaban. La sensación fue como un latido colectivo, como si los corazones de todos estuvieran sincronizados. Pero en los ojos de los hombres armados, eso solo incrementó su determinación. «No es más que un truco», gritó uno, su voz rasgada por la rabia y el miedo, mientras alzaba su hacha. «Las sombras están dentro de nosotros», continuó la joven con una voz que, aunque clara, vibraba con un eco de desesperación. «El verdadero monstruo no es lo que ven, sino lo que llevan en su interior». Sus palabras flotaron en el aire, chocando contra la obstinada ceguera del miedo. Los hombres se detuvieron un instante, confundidos. La anciana vio en sus miradas un ligero destello de duda, un parpadeo de razón entre las llamas de la pasión. Pero el tiempo se detuvo, y el momento de decisión llegó a su pico. Cuando todo parecía imposible, el cielo decidió responder. Un nuevo estallido de relámpagos cruzó la oscuridad, y de pronto, un rayo impactó justo al lado de la joven, incendiando la desconfianza en aquellos que avanzaban. Envuelta en un halo de luz, su figura se tornó casi divina, como una deidad que desafiaba la naturaleza misma. Y así, entre susurros de asombro y murmullos de miedo, la anciana sintió que su corazón latía con la fuerza del destino. Todo estaba en juego. Pero, justo cuando parecía que la luz podría prevalecer, un destello de sombra se deslizó entre la multitud. ¿Y si hay algo más allí?,
Se preguntó la anciana, sintiéndose atrapada entre la esperanza y el terror. El futuro seguía balanceándose en la delgada línea entre la luz y la oscuridad, y la pregunta colgaba en el aire: ¿podría la joven romper las cadenas del miedo? La respuesta permanecía en el aire, como un eco distante, mientras las explosiones en el cielo continuaban su danza. El viento rugía con fuerzas indomables, atrapando en su danza las hojas, que giraban como almas perdidas. La plaza, un escenario vibrante de emociones, se convulsionaba ante el delicado equilibrio de luz y oscuridad. La joven se mantenía firme, con los ojos llenos de determinación, casi desafiando al grupo que se acercaba a la ira desenfrenada. La anciana, desde su rincón, sentía el peso del tiempo sobre sus hombros. Recordaba cuando esa misma plaza había sido un lugar de alegría y unidad, no de conflicto y división. ¿Qué ha pasado con nuestra gente?, pensaba, mientras el ruido la envolvía como un manto de caos. La imagen de su hogar, una vez lleno de risas y vida, ahora se diluía entre las sombras que acechaban. Los hombres armados avanzaban como un torrente descontrolado, y cada paso que daban parecía resonar en sus corazones, al ritmo de un tambor que anunciaba la guerra. «Detenedlo», gritó uno, señalando a la joven, su rostro marcado por la rabia. La anciana sentía que el tiempo se esfumaba, y con él sus esperanzas. La joven, sintiendo el clima de tensión, gritó por encima del clamor: «No quiero pelear. Venid, uníos a mí». La luz puede sanar lo que lleváis dentro, pero su voz era un susurro en medio de un huracán. Su mensaje de paz se perdía entre los ecos de desconfianza. Entonces, un grito desgarrador retumbó en la plaza. Uno de los hombres, cegado por la furia, lanzó su hacha hacia la joven. La anciana sintió como si el tiempo se detuviera. «No», gritó, extendiendo su mano en un intento desesperado de detener el desenfreno. Pero fue la luz, esa luz emanando de la joven, la que actuó primero. Un destello brillante inundó el aire, convirtiéndose en un escudo de energía que desvió el peligroso proyectil. El hacha cayó al suelo, inerte y sin vida, y un manto de asombro cubrió a los hombres. «¿Qué es esto?», murmuró uno, retrocediendo un paso, como si la realidad misma se desmoronara ante sus ojos. La anciana sintió una chispa de esperanza. Quizás la joven era realmente la clave que podrían usar para sanar el corazón de su comunidad. Pero no todos compartían ese sentimiento. Un hombre, con la cara endurecida por años de miedo y desconfianza, alzó su voz. «No. Lo que vemos es un engaño. No confiéis en esta bruja». Su grito, lleno de veneno, cortó con el hilo de la esperanza que había comenzado a tejerse. La joven, ignorando la amenaza, extendió su mano hacia el grupo, como si pudiera tocar su humanidad oculta. «Escuchadme». Su voz era fuerte, resonaba en el corazón de cada persona. La anciana la observaba, comprendiendo que ese momento sería su última oportunidad de cambiar el rumbo. De repente, el cielo se oscureció aún más. Un torrente de tormenta cayó, acompañando la agitación de los corazones. Era como si el universo estuviera en juego. El aire se cargó de electricidad y, de nuevo, la luz brilló con más fuerza, formando un símbolo en el aire. Un reflejo de amor, del pasado que querían recuperar. Pero justo cuando el símbolo comenzó a estabilizarse, un rugido sordo emergió del lado opuesto de la plaza. La tierra tembló, y de las sombras, un grupo de figuras emergió, como fantasmas salidos de los peores miedos de la anciana. «La oscuridad ha llegado», susurraron, dejando caer un manto de terror sobre todos. La incertidumbre llenaba el aire. ¿Podrían resistir el empuje de la oscuridad? Un viejo secreto se gestaba entre ellos, una verdad olvidada que podría ser el hilo que atara a esas fuerzas. La anciana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo se avecinaba, y lo sabía. El próximo paso determinaría el destino de todos. La plaza vibraba con la promesa de lo desconocido. La joven enfrentaba el peligro, su luz resplandecía con fuerza. Pero, de nuevo, la pregunta resonaba en la mente de la anciana: ¿estamos listos para enfrentarnos a lo que acecha en la penumbra? Un grito de desafiante libertad resonó en los corazones de los valientes, mientras la sombra avanzaba. El momento había llegado. La plaza temblaba bajo el peso de aquel oscuro presagio. Figuras espectrales emergían de las sombras, sus rostros ocultos tras capuchas desgastadas. Parecían habitar en un mundo donde la luz no tenía cabida. La joven,
con el corazón latiendo con fuerza, sintió que la luz que emanaba de ella era un pequeño faro en la oscuridad. «No tengáis miedo», exclamó, su voz clara rivalizando con el trueno retumbante. Las figuras se detuvieron, sus ojos profundamente hundidos observando a la joven con una mezcla de curiosidad y desdén. La anciana contuvo la respiración, su corazón saltando por la inquietud. «Ellos son de la luz gris», susurró a sí misma, recordando viejas historias, leyendas de antaño. Eran aquellos considerados atrapados entre la esperanza y la desesperación, incapaces de volver a la luz. «Esas son sombras del pasado que debemos confrontar», gritó la joven, levantando aún más su mano, haciendo que el símbolo de luz centelleara con más intensidad, como un faro en un oscuro océano. Sin embargo, las sombras, con sus risas frías y burlonas, comenzaron a moverse de nuevo. «¿Luz? ¿Esperanza? Solo son ilusiones», respondió uno de ellos, su voz resonando como un eco de dolor infinito. La anciana sintió que sus huesos vibraban con el miedo. «Os he visto caer, os he visto perderlo todo», continuó el espectro, su gélida mirada fija en la joven. «No existe salvación». Sus palabras eran dagas, y la plaza se llenó de murmullos inquietos, algunos en la multitud comenzaban a ceder a la desesperanza de las sombras. La joven, sin embargo, en un acto de fervor, se plantó con firmeza. «No sabéis quién soy realmente. Soy la voz de aquellos que ya no pueden hablar. Por cada lágrima hay una historia de valentía. Por cada dolor, una razón para luchar». De pronto, un rayo iluminó el cielo, como si el propio universo respondiera a su llamado. Unos pocos comenzaron a alzar la voz a su lado, resonando en un coro que retumbó como un eco de unidad. «Estamos juntos en esto. No tememos a la oscuridad». La energía comenzó a latir en la plaza, formando un puente de luz que tocaba los corazones de aquellos que quedaban atrapados entre la lucha y la rendición. La anciana sintió que, por primera vez en su vida, la fuerza de su comunidad estaba resurgiendo. La lucha no era solo contra las sombras externas, sino también aquellas que habitaban en el interior, los miedos y las inseguridades que la vida les había impuesto. Sin embargo, la batalla apenas comenzaba, los hombres del grupo armado aún se mantenían al margen, sus rostros dibujando dudas en la penumbra. La anciana vio cómo se miraban entre ellos, indecisos. «Uníos a nosotros. El pasado no nos define». La joven levantó su voz, resonando en cada rincón de la plaza, atravesando el miedo e iluminando los corazones oscurecidos. Pero una figura emergió de las sombras, más imponente que las demás, un hombre que parecía ser su líder. Con una risa amarga, se acercó y miró a la joven. «¿Crees que la luz que ofreces puede cambiar el destino de los que hemos perdido todo?», preguntó, su mirada fija y retadora. Al ver la incertidumbre en sus ojos, la joven sintió un nudo en la garganta. «No, no puedo hacerlo sola. Somos muchos, somos fuertes juntos. No tengáis miedo a la verdad, la oscuridad es solo un velo que se puede desvanecer». La plaza palpitaba, a la espera de su decisión, las sombras estaban a punto de decidir el rumbo de todo. La joven logró conectar con la esencia de aquellos que dudaban, pero, ¿sería suficiente? La anciana sintió el sudor frío de la desesperación recorriendo su espalda. La hora de la confrontación había llegado. «¿Qué pasará ahora?», pensó la anciana, con el corazón presionando en su pecho. Las decisiones que se tomaran en ese momento resonarían durante generaciones. Mientras la tensión llenaba el aire, un rayo de luz y oscuridad se preparaba para chocar. Justo cuando el silencio se hizo tan profundo que dolía, más allá, en el horizonte, un nuevo peligro acechaba, y la verdadera batalla por el alma de la plaza apenas había comenzado. La plaza vibraba con una energía inesperada, susurros de esperanza dispersándose entre los rostros tensos de la multitud. La joven, aún con la luz titilando en su mano, miró a los ojos sombríos de los que se habían unido a su llamada. Pero justo cuando un atisbo de confianza comenzaba a afianzarse, la atmósfera cambió, un escalofrío recorrió el lugar. La figura imponente del líder espectral, una sombra mayor que las demás, dio un paso adelante. «¿Dices que somos sombras?», preguntó, su voz profunda temblaba entre la rabia y la tristeza. «Nosotros somos el eco de un pasado. Y vosotros sois los perdedores de un presente lleno de promesas vacías».
Aquellas palabras amenazaban desmembrar la llama que comenzaba a arder en los corazones de quienes escuchaban. La ansiedad se podía palpar, como un tejido denso que apretaba el pecho de todos. «No hables así», gritó la joven, su voz quebrándose por la angustia. «Cada uno de nosotros es luz en su propia forma, cada lágrima tiene un propósito». La anciana sintió que esas palabras eran suyas, palabras que ella había guardado durante tanto tiempo en su corazón, presas del temor. La joven volvió a mirar a la multitud, buscando la chispa de determinación que se había encendido brevemente antes. «No dejemos que el desánimo nos derrumbe, somos más fuertes juntos». Un murmullo de aprobación sintió que brotaba entre los presentes, pero la oscuridad que envelopaba a la sombra seguía arrastrándolos hacia su dominio. Fue entonces cuando el espectro líder, sonriendo amargamente, extendió su mano, como invitando a los demás a acercarse. «¿Veis esto?», manifestó, paseando su mirada entre los rostros asustados. «La esperanza solo es un espejismo para almas perdidas. Ellos lo saben, y, tú también lo harás, joven». Un trueno mudo sacudió el cielo, como si la naturaleza misma estuviese añadiendo su voz al conflicto. La anciana, con el pulso acelerado, contempló cómo un pequeño grupo de jóvenes comenzaba a moverse, atraídos por la retórica del espectro. Una sensación fría le atravesó el estómago mientras se preguntaba si todos ignoraban el precio de la desesperanza. «No os dejéis engañar», gritó con fuerza. «La desolación es lo que ellos quieren que creáis. Recuerda, cada historia que traéis aquí vale más que un eco. Vuestra vida es un legado». Pero sus palabras se hundieron en un silencio ensordecedor, como si la plaza se hubiese congelado. De repente, un grito desgarrador rasgó el silencio. Una sombra, más pequeña, que parecía oscilar entre las figuras del grupo armado, comenzó a tambalearse hacia la luz de la joven. En un instante, el rostro de una niña apareció entre las sombras. «Mamá», murmuró, sus ojos llenos de miedo e incertidumbre, rompiendo el hechizo que mantenía a todos cautivos. La joven se movió hacia ella, como si una cuerda invisible las uniera. «Ven aquí. Eres valiente». La niña, temblorosa, avanzó lentamente entre las risas burlonas. La anciana sintió que se le desgarraba el corazón al ver cómo la pequeña enfrentaba aquella oscuridad con una fe inquebrantable. «¿Qué esperas, niña?», rió el espectro, su voz gélida. «¿Crees que la luz te salvará del frío? ¿Crees que hay esperanza para los olvidados?». «No lo sé», balbuceó la niña, los ojos llenos de lágrimas. «Pero quiero intentar». La plaza entera contuvo la respiración, el eco de sus palabras resonando con un impacto profundo, mientras la luz de la joven y la pequeña comenzaban a brillar con fuerza. La anciana sintió un extraño nudo en la garganta. «Quizás», musitó, «hay una verdad oculta que solo el valor puede revelar». La plaza tembló, el viento pareció susurrar, y la lucha real por la salvación se acercaba más que nunca. El líder espectral, enojado, dio un paso hacia atrás. «La oscuridad trae revelaciones. No descubras lo que no estás lista para enfrentar». Su advertencia quedó flotando en el aire, pesado y ominoso. La anciana se preguntó si la luz, al brillar con tal intensidad, podría traer consecuencias más oscuras de lo que jamás imaginaron. ¿Estaban realmente preparados para lidiar con aquello que acechaba en la penumbra? El destino de la plaza pendía de un hilo, y el reloj marcaba el momento decisivo. ¿Qué verdad se revelaría en la siguiente chispa de luz? La luz en la mano de la joven ardía como un faro en la oscuridad, llenando la plaza con su calidez. Sin embargo, el líder espectral se mantuvo implacable, una sombra inquietante que se reía de la resistencia que brilla frente a él. La niña, aún temblorosa, sentía que el corazón le latía con fuerza, cada latido un eco de valentía que desafiaba a la oscura figura. «¿Vas a seguir adelante, pequeña valiente?», inquirió el espectro, su voz inquietante sonaba como el murmullo de hojas marchitas. «¿Vas a permitir que esa luz te lleve al abismo?». La joven, en un impulso, se agachó y tomó de la mano a la niña. «No estás sola, nunca estarás sola», le susurró. En ese momento, los murmullos de la multitud comenzaron a aumentar, la tensión se sentía como un resorte a punto de estallar. La anciana, con su mirada fija en el espectro, sabía que la decisión de la niña podría marcar una diferencia.
Deja que la luz entre, gritó la anciana. El miedo solo alimenta la sombra. Despierta, pueblo. Su voz resonó como una campana en medio del desasosiego, llamando a las almas a recordar su fortaleza. Un susurro de esperanza comenzó a fluir entre los rostros, una chispa prendió en los corazones de algunos. La figura del espectro se retorció, frustrado. No os dejéis engañar por ilusiones. La luz no es más que un engaño, un destello fugaz. Pero dentro de la joven, la determinación creció, una fuerza recién descubierta que incluso el espectro no podía borrar. No es una ilusión, es nuestra historia. Cada lágrima, cada risa, nos ha traído hasta aquí. No somos sombras, somos el eco de la vida misma. Las palabras de la joven comenzaron a resonar, cada sílaba un golpe en el pecho del espectro. Una grieta apareció en su sonrisa burlona, su figura se tambaleó. De pronto, un viento fresco levantó la oscuridad, barriendo parte de la penumbra que antes oprimía a la multitud. ¡Viva!, gritó uno de los jóvenes, rompiendo las cadenas de la desesperanza. Otros se unieron, una ola de sonidos de aprobación llenó la plaza como un canto ancestral que emergía del fondo de sus almas. La anciana sintió la magia de la conexión, una energía transformadora que vibraba en sus venas, pero el espectro, ahora furioso, alzó su mano, y otro trueno resonó, cruzando el cielo como un rayo iluminando la noche. Callemos esta luz. Ordenó, y de su sombra comenzaron a emerger figuras aún más oscuras, espectros de desamparo y tristeza, armados con gritos feroces, los corazones de la multitud se congelaron. La luz titilante vaciló ante la llegada de estas nuevas sombras, creando un dilema que desgarraba el alma colectiva, ¿mantendrían su fe y lucharían, o se dejarían arrastrar nuevamente a la oscuridad? La ansia por el triunfo y el miedo se entrelazaron, creando una tensión palpable. La joven se volvió hacia la niña, y juntas, miraron a la anciana, quien se mantenía firme. Esto no es solo un combate, es un legado que debemos proteger, declaró la anciana con una voz potente, mientras las sombras rodeaban a la joven, un destello inesperado estalló en la plaza, colorido y brillante, cortando el aire como fuego artificial. Todo se detuvo. En un instante, la niña destelló una sonrisa, levantando su mano como si pudiera hacer una sola luz aún más fuerte. Hagámoslo juntas, gritó la niña. La luz de la joven y de la niña comenzaron a fusionarse, creando un resplandor que atacaba a las sombras, pero las figuras oscuras avanzaban, desbordando rabia y desespero. La anciana se sintió cada vez más pesada bajo la presión del miedo que amenazaba con asfixiar toda esperanza. Una decisión crucial se avecinaba, podrían enfrentarse a la oscuridad juntos, antes de que todo se desmoronara, o se separarían entre el miedo y la desesperanza. La plaza, electrificada, esperaba una respuesta, pero el tiempo parecía dilatarse, con una sola pregunta resonando en el aire: ¿el legado de la luz podría superar el poder abrumador de la sombra? La respuesta estaba latente, a punto de descubrirse, mientras el viento soplaba entre los rostros expectantes. La plaza seguía vibrando, y cada corazón presente sentía el peso de la decisión que estaban a punto de tomar. Las sombras avanzaban, intentando apagar la luz que la joven y la niña habían comenzado a crear. Sin embargo, la joven apretó la mano de la niña con fuerza, como si pudiera transferirle el valor que necesitaban. La mirada resplandeciente de la niña se convirtió en un símbolo, su fe, un faro que podría guiar a otros. La anciana, sintiendo que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos, comprendió que esta batalla no era solo sobre la joven y la niña, sino sobre todo lo que habían vivido, todo lo que habían perdido. Con un grito poderoso, elevó su voz por encima de las rencorosas sombras. No dejemos que el miedo gobierne nuestros corazones. Este es el momento, nuestro momento de renacer. Levantaos. Uníos. La luz siempre ha estado aquí, esperando a que decidamos abrazarla. Las palabras de la anciana despertaron un eco en el corazón del pueblo. Algunos comenzaron a alzar sus manos, recordando que la luz era parte de ellos, de su historia, de su esencia. Los murmullos se transformaron en gritos de unión, de resistencia. La joven sintió cómo aumentaba su energía, se alzó con más fuerza, la luz brillando con cada vez más intensidad. Juntos, somos invencibles, exclamó la joven, su voz resonando entre cada rincón de la plaza.
Afrontemos estas sombras, porque la luz no está hecha para ocultarse. El espectro líder, sintiendo su poder desvanecerse, levantó la mano. No pueden desafiarme. La oscuridad siempre triunfa. Pero, ante la creciente fuerza de la multitud, su voz comenzó a tambalearse. Las sombras parecían imponentes, pero las manos que se unían eran el verdadero escudo de luz. Mientras las figuras oscuras intentaban chupar la esperanza del pueblo, la joven se giró hacia la niña. Ahora es tu turno, le dijo con una determinación renovada. Tu luz es fundamental. Déjala brillar. La niña asintió, y con un profundo aliento, levantó su mano hacia el cielo. La luz de las dos se unió, creando un espectro radiante que inundó la plaza como un amanecer arrebatador. El eco en el aire se desvaneció, dejando solo el silencio tenso, para luego ser roto por los gritos de sorpresa y admiración. La luz de la joven y la niña iluminó cada rostro, cada rincón, haciendo que las sombras titubearan. La anciana, observando esta escena, sintió que el legado de su pueblo resurgía justo ante sus ojos. Esta es nuestra herencia. Es hora de abrazar la verdad y sanar nuestras heridas, gritó la anciana, sintiendo que su voz se convertía en un mantra de esperanza. Con cada momento, la luz se hacía más intensa. Las sombras que antes parecían omnipotentes comenzaron a desvanecerse, desenredándose como hilos de humo en el aire. La gente que había temido se reunió, formando círculos de protección alrededor de la joven, de la niña, convenciéndose mutuamente de que el miedo no era el camino. El espectro líder, ahora visible solo como una fracción de su sombra original, retrocedió, confuso y frenético. La energía colectiva del pueblo estaba despertando algo en él, un recuerdo olvidado de pertenencia, de comunidad. No, gritó, su voz quebrándose. No podéis hacer esto. No entendéis el precio de la luz. Pero la enérgica vibración de la plaza ya no era algo que pudiera manipular. Era un tejido de historias entrelazadas, de esperanzas y recuerdos, de valentía renacida. Puede que el camino no sea fácil, dijo la joven, ahora con una fuerza inquebrantable. Pero la verdadera luz es compartida. Comencemos a sanar juntos. Al final de esa noche, la plaza se transformó. Lo que había comenzado como un campo de miedo, de dudas y sombras, se convirtió en un lugar repleto de luces y sonrisas. La anciana sintió como el peso en su corazón se aligeraba, como si se deshiciera de cadenas que no sabía que aún cargaba. La joven y la niña se convirtieron en un símbolo, una promesa de que la luz puede nacer de la oscuridad, siempre que haya valentía para enfrentarla, con el cielo despejado y las estrellas brillando nuevamente. La anciana se quedó observando el futuro que ahora parecía posible. Hemos empezado un nuevo capítulo, pensó. Esta es la luz que jamás se apagará. Su voz resonó en la mente de todos aquellos que se habían reunido. Estemos siempre juntos, recordemos siempre esta noche. Estamos hechos de luz, y la luz siempre encontrará su camino, incluso en la oscuridad más densa. Y así, mientras la plaza se llenaba de risas y arpegios de esperanza, comenzó el nuevo amanecer de una comunidad repleta de posibilidades. No olvides que esto no puede terminar aquí. Necesitas suscribirte ahora para que no te pierdas nuestras próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas vivan esta transformación. Llena la sección de comentarios con tus reacciones, tus teorías y cómo esta historia te ha impactado. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.